En efecto, muchísimas gracias. Pues sí, el tema de estas habitaciones propias hoy es la mujer y la migración. ¿Cómo la mujer migra? ¿Por qué la mujer migra? ¿En qué es distinta la migración de la mujer a aquella del hombre? Y tengo dos invitadas de lujo y estoy muy contenta de que hayan aceptado estar aquí. Montserrat, a mi derecha, empezamos por el orden típico nada más de la situación de los lugares. Montserrat Galván Godoy de Dreamers Moms Tijuana, muchas gracias, Gracias Montserrat, a ti, por Irma. estar aquí. Y Marta Sánchez Solar del Movimiento Migrantes Centroamericano. Les agradezco muchísimo, Marta, estar aquí. Bueno, Encantada. empecemos con este tema. Monse, ya que estás tú de este lado, cuéntame, ¿por qué migraste tú en primer lugar y cómo fue tu proceso migratorio? Pues yo migré a los 17 años. Fue por cuestión de tener una economía un poco mejor, una vida mejor, un sueño americano, como le llaman. Y fue a los 17 años con mi ex esposo. A esa edad yo migré con él. Y fue esa decisión de tener una vida mejor y darle una vida mejor a nuestros hijos en el futuro. ¿Todavía no tenías hijos? Todavía no tenía hijos, no. Y esa fue la decisión que tomamos los dos para migrar a Estados Unidos. ¿Migraste con documentos o sin documentos? Sin documentos. Sin documentos. Sin documentos. Y vamos a volver también al caso de por qué ahora estás aquí, pero quiero que hablemos un momento con Marta también, porque Marta está aglutinando todo un movimiento de madres centroamericanas que están buscando a sus hijos. Sus hijos son quienes están migrando en tránsito, que buscan llegar a los Estados Unidos también. Y tú, Marta, estás acompañando a estas mujeres. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Pues mira, es una experiencia muy fuerte porque la desaparición de la gente es, en cierto sentido, hasta más pesada de sobrellevar que la propia muerte. Porque la gente se queda en un limbo, no puede dar carpetazo, no puede iniciar vidas nuevas, no puede cerrar duelos, No saben dónde ni está. siquiera puede hacer uso de los bienes materiales porque no hay actas de defunción. Entonces es una vida que se queda volando. La mayoría de las que buscan son mujeres. Exacto. Y son mujeres que casi todas se han quedado al cuidado de los hijos que esta gente al salir dejó. Hombres y mujeres también, que dejan a los hijos porque para no exponerlos al tránsito y porque piensan establecerse y luego llevárselos. Claro. Pero eso nunca sucede porque se pierden en el camino, se pierde su pista en el camino. Entonces nosotros buscamos gente y buscamos gente entre los vivos. Hemos encontrado a 270 personas. Que es bastante, que es un número bastante importante. Pues sí, sí, es importante, pero comparados con los que desaparecen, ni pinta, pero en fin. Y sí hay una diferencia importante entre... ¿Cómo migran los hombres y las mujeres? Así es. Sí. Porque a las mujeres encontramos muchas menos. Y a las que hemos encontrado, las hemos encontrado en situación de prostitución o en situación de trata o en violencia doméstica o en cárceles. Entonces la mujer es mucho más vulnerable en la migración y todas las que hemos encontrado habían pasado por el trauma de haber sido violadas en tránsito. Terrible situación, terrible. Sí. Monse, volvamos contigo. ¿Cómo fue? Tú ibas acompañada, dices, del que fue tu exmarido en ese momento, pero eras muy joven, tenías 17 años. ¿Cómo es que pasaste sin papeles? Fue una experiencia difícil el pasar en lo que es el Río Bravo. Estar una semana en McAllen, en un hotel, esperar a que te digan, ¿sabes qué? Ya puedes pasar. Recuerdo que nos metieron en una caja de un tráiler para llegar a Houston. Sí íbamos como 10 personas, todos íbamos con miedo porque creo que en ese entonces había muchas muertes que los dejaban encerrados. Y sí íbamos con un poco de temor, pero no me daba miedo porque yo iba con mi esposo en ese entonces y me sentía con valor. Pero sí fue una experiencia así como difícil el cruzar el río y luego que nos arrastró un poco la corriente. Entonces
sí es algo que te marca para toda la vida el cruzar de esa manera. Y ahí en Estados Unidos nacieron tus hijas. Sí, ahí nacieron mis 2 hijas, en Carolina del Norte, que fue donde estuvimos residiendo mi ex esposo y yo. Durante 11 años tú Durante estuviste 11 ahí. años estuvimos Ellos ahí. siguen ahí. Y mis hijas siguen ahí en Carolina del Norte. Bueno, antes de volver con Marta, de devolverle la palabra a Marta con este tema de las madres buscando a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos centroamericanos, nada más quiero que nos digas, Monse, ¿qué hace Dreamers Moms Tijuana? ¿Por qué estás tú ahora aquí? Tú estabas en Estados Unidos, ahí nacieron tus hijas. ¿Qué pasó para que estuvieras ahora aquí? Yo estoy aquí a causa de lo que es violencia doméstica. Yo viví pues todo el tiempo que estuve con la violencia doméstica y es por la que estoy aquí. Lo que hacemos en Dreamers Moms es que apoyamos a otras madres que salen como en nuestra situación deportadas y no tienen a dónde ir, no tienen muchas veces familia, toda su familia está en Estados Unidos, entonces les ayudamos también con su caso legal, si tiene... si se puede arreglar algo, lo apoyamos con abogados y pues también a darles, si ellas quieren regresar a su lugar de origen, conseguirles para el pasaje y conseguirles dónde se puedan quedar, y más que nada brindarles apoyo porque muchas de las que estamos en Dreamers Moms salimos sin nada, sin nadie que nos esperara del otro lado. Claro. Con miedo, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Entonces, ese es nuestro apoyo hacia otras mujeres y también hacer como conciencia a otras mujeres que están dentro de Estados Unidos, decirles que no se queden calladas, que hay solución, que si sufren violencia doméstica o algún otro tipo de violencia que pueden arreglar, pueden aplicar para lo que es la visa tipo U, VAWA, todo ese tipo. Entonces, esa información es la que damos y de esa manera apoyamos a otras mujeres y también a hombres. También a hombres, es importante decirlo. Por ejemplo, a los veteranos. Sí. Por ejemplo. Marta, bueno, yo creo que oyendo a Montserrat te suena como conocidas estas historias de violencia, de a veces salir expulsada de un país a causa de la violencia. ¿Qué hacen ustedes concretamente como grupo, como asociación? Bueno, una de las tareas más importantes es organizar la caravana de madres anual, donde vienen 10 madres de cada uno de los 4 países centroamericanos, Nicaragua, Salvador, Honduras y Guate. Y normalmente muchas de ellas ya vienen a realizar un encuentro, porque nosotros ya le encontramos a la desaparecida o al desaparecido. Sí. Y como no pueden, ni ellos ni ellas pueden venir a México más que en términos de la caravana, pues se aprovecha la caravana para la reunificación de estas familias. Todo el año buscamos gente. Vamos a Centroamérica, levantamos censos en los pueblos de la gente que nos reporta sus desaparecidos. La cantidad es abrumadora. Vamos a algún pueblito perdido en la sierra, estamos una semana con un letrero en el parque de si quieren que les ayudemos a buscar a los desaparecidos, vengan. Y en menos de 8 días traemos 200 casos documentados, con actas, con fotografías, con todo. Imagínate, y esto es en pueblitos que tienen 2,000 habitantes. ¿Cuántos eran en las grandes ciudades, no? No, pues sí. En San Salvador, en Tegucigalpa, ¿no? Y tú me decías en un inicio que es distinta la migración de las mujeres. Tú nos contabas algunos casos de cómo encuentran a estas mujeres, ¿no? Algunas en la prostitución, otras en la trata, otras en las cárceles. Llegan a ese estado, pero cuando ¿migran solas? ¿Migran en parejas? ¿O ustedes tienen detectado algún patrón, Marta? Mira, antes migraban solas. Era alguna mujer que tenía, o era madre soltera, o tenía problemas de violencia doméstica y escapaba. Sí, que eso nunca... Eso era antes. Y la motivación fundamental era económica, poder salir de la opresión y poder dar un mejor futuro a los hijos. Pero esto ha ido cambiando conforme ha ido incrementándose la violencia y ahora salen para salvar sus vidas. Claro.
claro. ¿sí? Y se encuentran en México otro problema, igual siguen tratando de salvar su vida. Yo le platicaba a alguna gente que tanto que hemos luchado por derechos humanos y luchábamos por jornadas de trabajo razonables, sueldos razonables. La lucha de ahora es la vida. Claro, claro, Es la vida. claro. A ese nivel estamos llegando. A ese nivel de destrucción hemos llegado. Claro. Y las mujeres lo padecen al triple porque tienen, unas son indígenas, todas marginadas, entonces aparte de ser migrantes, tienen todos los otros calificativos que van agregando vulnerabilidad. Sí, por supuesto. Montserrat, bueno, en el caso de las mujeres que ustedes reciben, yo tuve la oportunidad de conversar con algunas de ustedes en Tijuana hace 2 años. ¿Lo que duele más es la separación de los hijos? Sí, la separación familiar, que es lo que también nosotros buscamos, reunificación familiar, y creo que todas en nuestra situación es lo más difícil, estar separados de nuestros hijos y lejos de un hogar al que siempre hemos deseado tener. Claro. ¿Y cómo se vuelven a, digamos, a formar parte de la comunidad en Tijuana? Porque como dices, llegas sin un peso a veces, llegas a un país que, bueno, si bien naciste aquí, ya hace mucho que no lo sientes como tu país, ¿no? Si llegas a sentirte de repente como extraño en tu propio país, muchas veces rechazado por el hecho de decir que eres deportado, piensan que hiciste algo. Exacto. Y siempre existe ese estigma hacia los deportados de que hizo algo y los discriminan mucho. Entonces, sí, muchas veces la gente es grosera con el hecho de decir de dónde vienes, o sí, el hecho de decir que eres deportado. Te tratan mal, Sí. ya te tratan distinto. Ujú. ¿Cómo hacer, Marta, para contener de alguna manera toda esta migración, contener, abrazar, digamos, contener en el sentido amable de la palabra, abrazar, guiar a todos estos migrantes, hombres y mujeres, pero como bien dices, las mujeres vienen en una circunstancia de vulnerabilidad, digamos, adicional a la que traen los hombres? ¿Cómo hacerle? Yo creo que no hay recetas de cocina porque, bueno, tú llevas trabajando en esto mucho tiempo, pero más o menos, ¿qué han encontrado ustedes? Es que la receta es sumamente sencilla, pero imposible de lograr por los intereses económicos. Han convertido a los migrantes en mercancía. Claro, Todo el mundo está haciendo dinero con el paso de los migrantes por su país claro, y nadie quiere componer las cosas. Y las cosas son muy fáciles de componer. Parar la corrupción y parar la impunidad. por supuesto, por supuesto. Sencillo. Final, una reflexión final, Monse, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad hacia estas personas que vienen deportadas, muchas de ellas como ustedes separadas de sus hijos? Pues brindarles un apoyo. Muchas veces no tiene que ser económico, sino con un abrazo, una palabra de aliento y de decir, no estás solo, no estás sola. Con eso es muchas veces más que suficiente, porque en esos momentos no hay consuelo. Siempre hay un vacío en esta separación. Pues les agradezco muchísimo a las dos, Marta, Montserrat, muchas gracias.